Capítulo 1. El grito en la selva. La niebla matutina se aferraba a los troncos gigantes del bosque de Virunga como un manto espeso y húmedo. El silencio de la jungla, normalmente interrumpido solo por el canto de los pájaros tropicales y el susurro de las hojas, se rompió con un sonido que heló la sangre, el llanto agudo y desesperado de un gorila bebé. El pequeño, no mayor de 8 meses, se aferraba a una rama baja con sus manitas temblorosas. Su pelaje negro brillaba por la humedad de la Siniosi mañana, pero también por algo más oscuro: sangre. La criatura emitía gritos penetrantes que resonaban entre los árboles centenarios, cada llamado un eco de terror puro que perforaba la tranquilidad del amanecer. A 30 metros de distancia, medio oculta entre los helechos gigantes y las enredaderas que colgaban como cortinas verdes, una forma masiva yacía inmóvil en el suelo del bosque. Era Kesa, la madre del pequeño, una hembra de espalda plateada de 200 kilogramos que había gobernado su grupo familiar con una mezcla de firmeza maternal y protección feroz durante más de una década. Su respiración era superficial, apenas perceptible, y una herida profunda atravesaba su costado derecho, dejando un rastro carmesí sobre el musgo verde esmeralda que cubría el suelo. La escena era un caos contenido. Las hojas pisoteadas, las ramas rotas y las marcas en la tierra contaban la historia de una lucha brutal. Horas antes, cuando la primera luz gris del alba apenas comenzaba a filtrar, entre el dosel arbóreo, una trampa de cazadores furtivos había atrapado a Kesa mientras buscaba los brotes tiernos de bambú que constituían el desayuno de su familia. El metal oxidado había mordido su carne con crueldad mecánica, y en su desesperación por liberarse, la gorila había arrancado parcialmente la trampa, pero no sin un costo terrible. El bebé, al que los rangers locales habían bautizado secretamente como Imani, que significa fe en suajili, no entendía por qué su madre no respondía a sus llamados. No comprendía por qué ella, que siempre había sido su roca, su calor, su mundo entero, ahora yacía tan quieta, tan extrañamente silenciosa. Sus gritos se intensificaron, mezclándose con gruñidos infantiles de confusión y miedo. Y entonces, desde las profundidades del bosque, llegó una respuesta. No era la voz reconfortante del macho dominante del grupo, Guhonda, ni el gruñido de alguno de los otros miembros de la familia. Era algo completamente diferente, algo que hizo que el pequeño Imani se congelara instantáneamente, sus ojos oscuros abriéndose con un terror primordial. El siseo bajo y prolongado de una serpiente. Entre las sombras que la luz del amanecer aún no había alcanzado, una pitón africana de casi 6 metros se deslizaba con la gracia letal de un depredador que había detectado una oportunidad perfecta. Su cuerpo grueso, del diámetro de un brazo humano, se movía en ondulaciones hipnóticas sobre el suelo cubierto de hojas muertas. Los patrones en su piel, una mezcla de marrones, ocres y negros, la hacían casi invisible contra el tapiz natural del bosque. La serpiente había pasado la noche digiriendo un antílope pequeño, pero el olor de la sangre de Kesa y los gritos del bebé desprotegido habían despertado algo en su cerebro primitivo, una oportunidad demasiado buena para ignorarla. Las pitones no cazan gorilas adultos, son demasiado poderosos, demasiado peligrosos, pero un bebé separado de su madre, vulnerable y asustado. Eso era otra historia. Imani retrocedió en su rama, su cuerpecito temblando violentamente. Cada instinto heredado de millones de años de evolución le gritaba que huyera, pero no podía abandonar a su madre. Se aferró a la corteza con más fuerza, sus nudillos poniéndose blancos bajo el pelaje negro, mientras la serpiente avanzaba inexorablemente. El reptil se detuvo a medio metro de la forma inconsciente de Kesa, su lengua bífida probando el aire, detectando cada molécula de información. Sangre de gorila, leche materna, miedo del bebé, el aroma metálico de la trampa, calculando, evaluando. Fue en ese momento preciso que el bosque tembló con un sonido completamente diferente. El rugido atronador de un macho de espalda plateada en plena furia. Guhonda apareció entre los árboles como una tormenta viviente. Con sus 250 kilogramos de músculo puro y una cresta de pelo plateado que indicaba su madurez y dominio, el patriarca del grupo era una visión aterradora cuando estaba enfurecido. Sus ojos, normalmente tranquilos y sabios, ahora brillaban con una ferocidad protectora que podía hacer que incluso un leopardo reconsiderara sus intenciones. Había estado alimentándose a 100 metros de distancia cuando los gritos de Imani finalmente penetraron la bruma de la mañana. Ahora, viendo a la madre de su descendencia herida,
a su hijo aterrorizado y a un depredador amenazando a su familia. Algo antiguo y salvaje se encendió en su pecho. La pitón, a pesar de ser un depredador formidable por derecho propio, reconoció inmediatamente que esta batalla no valía la pena. Se enrolló sobre sí misma en un movimiento defensivo, pero Guhonda ya estaba en movimiento. Sus puños masivos golpearon el suelo con una fuerza que hizo vibrar la tierra, una exhibición de poder diseñada para intimidar y advertir. La serpiente se retiró, deslizándose rápidamente hacia la espesura. No era cobardía, era supervivencia inteligente. Un gorila de espalda plateada en plena protección de su tropa era una fuerza de la naturaleza contra la que incluso el depredador más confiado no podía prevalecer. Pero mientras Guhonda ahuyentaba a la serpiente, otro peligro se materializaba en los márgenes del drama que se desarrollaba. El olor de la sangre y los sonidos de la lucha habían atraído atención de otro tipo. Entre los árboles, casi invisibles contra el follaje moteado por la luz, 3 pares de ojos amarillos observaban con el interés frío y calculador de los verdaderos cazadores oportunistas de África. Leopardos. No 1, sino 3. Un macho adulto y 2 hembras. Probablemente una coalición temporal formada por la perspectiva de una comida fácil. Los leopardos, a diferencia de las serpientes, no huían fácilmente de los gorilas. Eran más pequeños, más rápidos, y sus colmillos y garras estaban diseñados para matar con precisión quirúrgica. Y aunque respetaban el poder de un macho de espalda plateada, también sabían que una gorila herida era vulnerable. Guhonda detectó su presencia un segundo antes de que se movieran. Su postura cambió instantáneamente, pasando de la victoria sobre la serpiente a una alerta máxima. Se colocó directamente entre los felinos y su familia, su espalda arqueada, su pecho inflado en una exhibición de dominio. Sus vocalizaciones cambiaron de rugidos a gruñidos guturales y profundos, cada uno un mensaje claro: retírense. Este no es un combate que quieran. El macho leopardo, con su pelaje dorado moteado de rosetas negras y sus músculos ondulando bajo la piel, dio un paso adelante. Era viejo, experimentado, y tenía cicatrices que contaban historias de supervivencia en uno de los ecosistemas más despiadados del mundo. Había cazado crías de búfalo, había robado presas de manadas de hienas, había sobrevivido a encuentros con leones, pero incluso él dudaba ante un gorila de espalda plateada en su elemento. La tensión en el aire era tan espesa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Y Mani, todavía aferrado a su rama, había dejado de llorar, sus instintos diciéndole que el silencio era ahora su mejor aliado. El bosque entero parecía contener la respiración, esperando para ver cómo se resolvería este enfrentamiento entre titanes. Y entonces, desde una dirección completamente inesperada, llegó un sonido que cambiaría todo: el crujido inconfundible de botas humanas sobre hojas secas, acompañado de voces humanas hablando en voz baja pero urgente. Capítulo 2. Los guardianes del bosque. James Ndabaga había trabajado como guardabosques en el Parque Nacional de los Volcanes durante 18 años. En ese tiempo había visto cosas que la mayoría de las personas solo podían imaginar en sus sueños más salvajes o sus pesadillas más oscuras. Nacimientos de gorilas, luchas territoriales entre familias rivales, encuentros con elefantes furiosos y más de una vez el resultado brutal de la caza furtiva. Pero esa mañana, mientras él y su equipo de 3 Rangers seguían el rastro de sangre que habían descubierto al amanecer, algo en su instinto le decía que este no era un día ordinario. A su lado caminaba Amahoro, una guardabosques más joven pero igualmente experimentada, cuyo nombre apropiadamente significaba paz en Kinyarwanda, aunque había muy poco de pacífico en la forma en que empuñaba su rifle tranquilizante. Detrás de ellos venían Hakisimana y Mugisha, 2 veteranos cuyas caras estaban marcadas por años de trabajo bajo el sol ecuatorial y cuyos ojos habían visto demasiados gorilas muertos por la codicia humana. El equipo había partido de la estación de Rangers 3 horas antes, cuando un reporte de uno de los trackers locales había llegado por radio. Trampa activada en el sector sur, posible gorila involucrado. Esas palabras habían enviado una descarga de adrenalina a través de todo el equipo. Cada trampa significaba sufrimiento, cada trampa significaba que los cazadores furtivos estaban activos de nuevo, y cada gorila herido era una tragedia personal para estos hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a proteger a los últimos gorilas de montaña del mundo. Ahora, mientras se acercaban al origen de los sonidos que resonaban entre los árboles, gruñidos de gorila, siseos que ya habían cesado, y algo que sonaba peligrosamente como los gruñidos bajos de grandes felinos, James levantó su mano en un puño cerrado, la señal universal para detenerse. «Leopardos», susurró Amahoro a su lado, su voz apenas audible incluso en el silencio tenso del bosque.
Sus ojos, entrenados por años de observación, habían captado el movimiento apenas perceptible de una cola moteada entre los arbustos a 20 metros de distancia. James asintió lentamente, evaluando la situación con la rapidez que solo viene con la experiencia. A través de los espacios entre los árboles, podía ver fragmentos de la escena. La forma masiva de Guhonda en postura defensiva, las sombras de los leopardos moviéndose en los márgenes y, su corazón se hundió, el cuerpo de una gorila hembra en el suelo. «Es Kesa», murmuró Hakisimana detrás de él, su voz cargada de reconocimiento y preocupación. Todos conocían a Kesa. La habían observado durante años, habían documentado cada uno de sus partos, habían visto crecer a sus crías. Era como perder a un miembro de la familia. Pero no había tiempo para el dolor. La situación era crítica y se deterioraba con cada segundo que pasaba. Los leopardos no se retirarían fácilmente de lo que percibían como una comida potencial, y Guhonda, a pesar de su poder, estaba en desventaja numérica. Si los felinos decidían atacar coordinadamente, incluso el macho de espalda plateada más fuerte podría resultar gravemente herido. James tomó una decisión en una fracción de segundo, el tipo de decisión que definía a los mejores guardabosques. Con gestos rápidos pero silenciosos, dirigió a su equipo para que se dispersaran en un semicírculo, creando una presencia humana lo suficientemente grande como para hacer que los leopardos reconsideraran sus opciones sin provocar directamente un ataque ni asustar aún más a los gorilas. Amahoro se movió hacia la izquierda, su rifle tranquilizante preparado pero apuntando hacia abajo. Una amenaza implícita pero no agresiva. Hakisimana y Mugisha flanquearon por la derecha, creando un perímetro que efectivamente cortaba las rutas de escape de los leopardos hacia el gorila herido. El macho leopardo detectó la presencia humana inmediatamente. Su cabeza giró bruscamente, sus orejas aplanándose contra su cráneo en una expresión de sorpresa y recalculación. Los humanos significaban peligro. Los humanos significaban rifles. Los humanos significaban que esta cacería potencial acababa de volverse demasiado costosa. James dio un paso al frente, haciéndose visible deliberadamente. Levantó sus brazos lentamente, haciéndose parecer más grande, más intimidante. «Llego», dijo en voz alta pero controlada, usando una palabra en Kinyarwanda que los animales locales habían aprendido a asociar con los humanos. «Llego, gira, vete». No gritó, no hizo movimientos bruscos, pero había una autoridad en su voz, una presencia que hablaba de un humano que pertenecía a este bosque tanto como cualquier criatura que lo habitara. El leopardo macho gruñó, una expresión gutural de frustración y advertencia. Por un momento, James se preguntó si el felino decidiría que valía la pena arriesgarse, que una gorila herida era un premio demasiado bueno para abandonar. Sus músculos se tensaron, preparándose para levantar el rifle si era necesario. Pero entonces, con la gracia fluida que caracteriza a los grandes felinos, el leopardo se dio la vuelta. Una señal silenciosa pasó entre los tres depredadores, y en cuestión de segundos, las tres formas moteadas desaparecieron en la selva como fantasmas, dejando solo el leve temblor de hojas y el eco de sus presencias. James soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo, pero la crisis no había terminado. De hecho, estaba a punto de complicarse de maneras que él no podía anticipar. Guhonda había estado tan enfocado en los leopardos que no había procesado completamente la presencia de los humanos. Ahora, con los felinos desaparecidos, su atención se volvió hacia estas nuevas llegadas, y para un gorila macho, en modo de protección total, con su compañera herida y su cría aterrorizada, cualquier presencia nueva era una amenaza potencial. El gorila giró su cuerpo masivo para enfrentar a James, sus ojos encontrándose directamente con los del guardabosques. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. James conocía a Guhonda. Había estado a metros de él docenas de veces durante patrullas de monitoreo. Había visto a este mismo macho compartir comida con sus crías, acicalar tiernamente a sus hembras y mediar disputas menores dentro de su grupo con la paciencia de un sabio. Pero este no era ese Guhonda. Este era un padre aterrorizado, un protector en modo de crisis, un animal salvaje que había visto demasiado peligro en demasiado poco tiempo. El gorila golpeó el suelo con sus puños, enviando una explosión de hojas muertas al aire. Su boca se abrió, revelando caninos del tamaño de un dedo humano, cada uno capaz de triturar hueso con facilidad. El rugido que emergió de su garganta fue ensordecedor, una declaración de dominio y advertencia que resonó a través del bosque como un trueno. James no se movió,
Cada fibra de su entrenamiento le gritaba que hiciera exactamente lo que estaba haciendo: pararse quieto, mantener contacto visual pero sin desafío directo, mantener sus manos visibles y no amenazantes. Correr sería fatal. Mostrar miedo sería peligroso. La única opción era demostrar que él no era una amenaza. «Fácil, hermano», murmuró James en voz baja, usando el tono calmado que había perfeccionado durante años de trabajo con estos animales. «Fácil. Estamos aquí para ayudar. Tu familia está a salvo con nosotros». Por supuesto, Gu-honda no entendía las palabras. Pero los animales, especialmente los primates tan inteligentes como los gorilas, entienden el tono, entienden la intención, entienden cuando un ser está emanando agresión versus calma. El gorila dio otro paso adelante, ahora a solo 5 metros de James. Esta era una distancia peligrosamente cercana. Un gorila de espalda plateada en plena carga podía cerrar esa distancia en menos de un segundo, y el impacto sería como ser golpeado por un automóvil pequeño. Detrás de James, escuchó el clic casi imperceptible de Amahoro quitando el seguro de su rifle tranquilizante. Era un sonido que él conocía bien, y apreciaba la vigilancia de su compañera, pero también sabía que usar un tranquilizante en Gu-honda en este momento sería la última opción. El macho estaba protegiendo a su familia. No era el agresor aquí. Y más importante, un gorila tranquilizado cerca de su compañera herida podría causar más problemas que los que resolvería. James levantó lentamente una mano, una señal para que Amahoro esperara. Luego, haciendo algo que la mayoría de las personas considerarían suicida, pero que su instinto le decía que era correcto, James lentamente se arrodilló. Bajó su centro de gravedad, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Bajó sus ojos, rompiendo el contacto visual directo que los gorilas interpretan como un desafío. Giró ligeramente su cuerpo hacia un lado, adoptando una postura sumisa que en el lenguaje corporal de los gorilas decía: «No soy una amenaza. No quiero pelear. Respeto tu dominio». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los insectos parecían haber dejado de zumbar. El mundo entero se redujo a este momento. A este intercambio silencioso entre un humano y un gorila, entre dos primates separados por millones de años de evolución, pero conectados por algo más profundo: el instinto de proteger a los que amamos. Gu-honda se detuvo. Su postura, aunque todavía tensa, cambió sutilmente. Su espalda se enderezó un poco menos agresivamente. Sus labios cubrieron parcialmente sus caninos. Sus ojos, aunque todavía vigilantes, perdieron ese brillo de furia inminente. Y entonces, en un momento que James recordaría por el resto de su vida, Gu-honda hizo algo extraordinario. Giró su cabeza hacia donde yacía Kesa, luego de vuelta a James y luego hacia el pequeño Imani todavía aferrado a su rama, temblando de miedo y confusión. Era un mensaje tan claro como cualquier palabra humana. Ayúdalos. El gorila no estaba rechazando la ayuda humana, la estaba solicitando. James sintió que su garganta se cerraba con emoción. En 18 años de trabajo había visto muchas interacciones asombrosas entre humanos y gorilas, pero nunca algo como esto. Este no era un gorila habituado confiando pasivamente en la presencia humana. Este era un padre desesperado pidiendo ayuda para su familia. «Amahoro», llamó James suavemente, sin moverse de su posición arrodillada. «Acércate despacio, trae el kit médico. Haki y Mana, Mugisha, mantengan el perímetro, no dejen que nada más se acerque». Los siguientes momentos fueron un ejercicio delicado de movimiento y comunicación. Amahoro se acercó con pasos lentos y medidos, cada movimiento telegrafiado con antelación, cada acción diseñada para no asustar al gorila vigilante. Llevaba la mochila médica de campo que siempre llevaban en patrullas, equipada con vendajes, antisépticos, antibióticos de emergencia y el equipo básico de primeros auxilios que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para un animal herido. Mientras Amahoro trabajaba, James permaneció donde estaba, su presencia una especie de puente de confianza entre los gorilas y la guardabosques que se acercaba a Kesa. Gu-honda los observaba con una intensidad que habría sido aterradora si no fuera tan claramente protectora en lugar de agresiva. Amahoro se arrodilló junto a Kesa, sus manos moviéndose con eficiencia profesional, pero también con una ternura palpable. La herida era mala, peor de lo que habían esperado. La trampa había desgarrado músculo y posiblemente dañado órganos internos. La gorila había perdido mucha sangre, y su respiración era peligrosamente superficial. «Necesitamos evacuarla», dijo Amahoro en voz baja,
su voz apretada con la urgencia de la situación. Necesita cirugía, antibióticos intravenosos, cuidado que no podemos dar aquí. James asintió, pero su mente ya estaba corriendo a través de los desafíos logísticos. Mover a una gorila de 200 kilogramos a través de kilómetros de selva montañosa requeriría un equipo completo, una camilla especialmente diseñada y al menos 6 horas de viaje arduo. Y cada minuto que pasaba, Kesa se debilitaba más. Pero entonces el pequeño Imani tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. El bebé gorila, que había estado observando desde su rama con ojos enormes y asustados, de repente soltó su agarre. Se dejó caer al suelo del bosque con un golpe suave, aterrizando sobre el musgo con la torpeza característica de un infante. Y luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, comenzó a gatear directamente hacia Amahoro. El tiempo pareció ralentizarse. Gujonda se tensó, un gruñido de advertencia brotando de su garganta. Amahoro se congeló, sus ojos ensanchándose con una mezcla de asombro y pánico. James contuvo la respiración, sin saber si debía intervenir o simplemente observar este momento sin precedentes. Imani alcanzó a Amahoro y, con la confianza simple de un bebé que no entiende el peligro, trepó por su pierna. Sus manitas se aferraron al uniforme verde de la guardabosques, sus ojos oscuros mirando hacia arriba a su rostro con una expresión que era imposible malinterpretar. Súplica pura. «Ayuda a mi mamá». Amahoro se quedó completamente inmóvil, casi sin atreverse a respirar. En su regazo ahora había un bebé gorila. Una criatura que pertenecía a una de las especies más amenazadas del planeta, confiándole su vida, su miedo, su esperanza. Lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos, rodando por sus mejillas mientras miraba hacia abajo a esta pequeña y perfecta manifestación de confianza. Lentamente, con tanto cuidado como si estuviera sosteniendo cristal antiguo, Amahoro levantó una mano y la colocó suavemente en la espalda del bebé gorila. Imani se acurrucó contra ella, buscando el calor y la comodidad que su madre, herida, no podía proporcionarle en ese momento. James observó a Gujonda, esperando ver furia, temiendo ver un ataque inminente. Pero lo que vio en su lugar fue algo que desafió todas sus expectativas. El gran macho plateado dio un paso atrás. Sus hombros se relajaron. Su postura cambió de protectora a vigilante, confiada. Era como si el gorila hubiera tomado una decisión consciente. Estos humanos no eran la amenaza. Estos humanos eran la solución. James, llamó Mugisha desde su posición de Minos Indiniesi, vigilancia. Su voz urgente pero controlada. Tenemos compañía, norte a 100 metros. El corazón de James se hundió. Más depredadores eran lo último que necesitaban ahora. Pero cuando miró hacia donde Mugisha señalaba, vio algo diferente. No eran animales. Eran humanos, y no eran guardabosques. Capítulo 3. Los cazadores. Cazados. 3 figuras emergieron de entre los árboles, moviéndose con el sigilo nacido de años de operar en las sombras. Llevaban ropa gastada que se mezclaba con la selva, machetes colgando de sus cinturones, y en las manos de 2 de ellos, rifles de caza oxidados que probablemente habían pasado por una docena de manos antes de llegar a las suyas. Cazadores furtivos. James sintió que su sangre se convertía en hielo. Estos hombres habían puesto la trampa que había herido a Kesa. Habían venido a reclamar su premio, probablemente esperando encontrar un gorila muerto que pudieran despiezar rápidamente. Manos para el mercado de amuletos, carne para restaurantes. Ilegales, y si tenían suerte, un bebé vivo que podría venderse a traficantes de animales por miles de dólares. Lo que no esperaban era encontrar un equipo completo de guardabosques, un macho de espalda plateada muy vivo y muy enojado, y una escena que complicaba dramáticamente sus planes. Por un momento, ambos grupos simplemente se miraron a través del espacio del bosque. La tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. James podía sentir su pulso acelerarse, la adrenalina inundando su sistema, cada sentido agudizándose hasta una claridad casi dolorosa. El líder de los cazadores furtivos, un hombre flaco con ojos fríos y una cicatriz que recorría su mejilla izquierda, escupió al suelo. «Rangers», dijo la palabra como una maldición, su voz cargada de desdén. «Siempre interfiriendo donde no son bienvenidos». «Este parque es territorio protegido», respondió James, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Saben que no pueden estar aquí. Saben que lo que hacen es ilegal. El hombre rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Ilegal? El gobierno dice que es ilegal cazar.
Pero el mismo gobierno no alimenta a nuestras familias, no paga nuestras cuentas. Estos animales valen dinero, dinero que necesitamos para sobrevivir. Era un argumento que James había escuchado 100 veces antes, y cada vez le rompía el corazón un poco más, porque sabía que había verdad en él. La pobreza en las aldeas alrededor del parque era real. La desesperación era real. El sistema económico que empujaba a los hombres hacia la caza furtiva era complicado y multifacético, pero también sabía que permitir que continuara significaría la extinción de los últimos gorilas de montaña. Significaría el fin de una especie que había existido durante millones de años. Y eso era algo que él no podía permitir. Hay otras formas, dijo James, tratando de mantener su voz calmada y razonable. Trabajos en el parque, ecoturismo, proyectos de conservación. Pueden ganar dinero sin matar a estos animales. Palabras bonitas, escupió el cazador furtivo. Pero palabras no alimentan bocas hambrientas. Ese gorila, señaló hacia Kesa con su rifle, vale más de lo que ganaría en un año trabajando en sus proyectos de conservación. Mientras hablaba, James notó que los otros dos cazadores furtivos estaban maniobrando, moviéndose lentamente hacia los flancos, tratando de rodear al equipo de guardabosques. Era una táctica que había visto antes, un preludio a la violencia. Hakisimana, Mugisha, dijo en voz baja pero clara, usando sus nombres como una señal para que permanecieran alertas. Mantengan posiciones. El cazador furtivo líder notó la advertencia y su rostro se endureció. No queremos problemas con ustedes, dijo, aunque sus acciones contradecían sus palabras. Solo tomen su bebé gorila mascota y váyanse. La hembra es nuestra. La rastreamos, la atrapamos, nos pertenece. Ella no les pertenece a ustedes, respondió Amahoro desde su posición junto a Kesa, su voz temblando de furia contenida. No es propiedad. Es un ser vivo, una madre, parte de una familia. Una familia que vale $10,000 en el mercado, respondió el cazador furtivo con frialdad. Fue en ese momento que Guhonda hizo su presencia conocida de una manera que nadie podía ignorar. El gorila había estado observando el intercambio con la intensidad de alguien que, aunque no entendía las palabras, comprendía perfectamente la amenaza. Estos nuevos humanos no eran como los otros. Estos emitían peligro. El rugido de Guhonda fue como una explosión sísmica. Se lanzó hacia adelante, no en un ataque directo, sino en una exhibición de poder diseñada para intimidar, golpeando el suelo con sus puños masivos, arrancando arbustos pequeños de raíz, destrozando ramas del grosor de un brazo como si fueran ramitas. Los cazadores furtivos retrocedieron instintivamente, sus ojos ensanchándose con alarma. Por muy experimentados que fueran, por muy desesperados que estuvieran, nadie con un cerebro funcional se acercaba voluntariamente a un gorila de espalda plateada enfurecido. Era una fuerza de la naturaleza contra la que ninguna arma pequeña ofrecía garantías. Pero el líder, ya sea por valentía, estupidez o simple desesperación, levantó su rifle, apuntándolo directamente a Guhonda. «¡Un tiro!», gruñó. «Un tiro y el gorila cae. Después nos ocuparemos de ustedes, Rangers». James vio cómo todo podía desmoronarse en cuestión de segundos. Un disparo y Guhonda podría morir. Los cazadores furtivos entrarían en pánico y comenzarían a disparar. Su equipo respondería. Habría muertos en ambos lados. Kesa y el bebé quedarían atrapados en el fuego cruzado. Tenía que hacer algo. Tenía que cambiar la dinámica de esta situación antes de que explotara en violencia. Y entonces tuvo una idea tan arriesgada que casi se rió de la locura de ella. Pero en ausencia de mejores opciones, a veces lo loco es lo único que funciona. Lentamente, muy lentamente, James se puso de pie desde su posición arrodillada. Levantó sus manos mostrándolas vacías, sin amenaza, y luego, paso a paso, comenzó a caminar directamente hacia los cazadores furtivos, colocándose entre ellos y Guhonda. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó Amahoro detrás de él, su voz tensa de pánico y confusión. James no respondió. No podía. Toda su concentración estaba enfocada en mantener sus movimientos lentos, no amenazantes, mientras se colocaba en la línea de fuego. El cazador furtivo líder lo miró con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido respeto reacio. ¿Eres loco, Ranger? ¿Estás dispuesto a morir por un animal? James se detuvo a 3 metros del hombre, lo suficientemente cerca como para ver las líneas de hambre y desesperación en su rostro. Lo suficientemente cerca como para oler el miedo apenas oculto bajo su bravuconería.
Cuando habló, su voz era calmada, firme, sin juicio pero sin vacilación. «No voy a morir hoy», dijo. «Y tú tampoco, porque vamos a encontrar otra manera de resolver esto». «No hay otra manera», respondió el cazador furtivo, pero algo en su voz había cambiado. La certeza absoluta había sido reemplazada por una duda apenas perceptible. «Siempre hay otra manera», insistió James. «Mira a tu alrededor. Mira lo que estás a punto de destruir. Ese gorila», señaló hacia Gujunda sin apartar sus ojos del cazador furtivo. «Es el último de su especie. Hay menos de 1000 gorilas de montaña en todo el mundo. 1000. Eso es todo. Y tú estás a punto de reducir ese número aún más por $10,000. $10,000 es una fortuna para nosotros», replicó el hombre. Pero su rifle se había bajado 1 centímetro, solo 1 centímetro, pero era algo. «Y el turismo que estos gorilas traen al parque genera millones», respondió James. «Millones que podrían beneficiar a las comunidades locales si el sistema funcionara correctamente. Millones que se pierden cada vez que un gorila muere». Era un argumento económico, no emocional. James había aprendido que apelar a la moralidad raramente funcionaba con hombres desesperados, pero apelar a su interés propio a largo plazo, eso a veces podía penetrar. Además, continuó sintiendo que tenía la atención del hombre. «Si disparan ahora, ese gorila macho», señaló hacia Gujunda, «probablemente los matará a todos antes de que puedan recargar. Puede que él caiga eventualmente, pero ustedes también. ¿Vale la pena esa apuesta?». El líder de los cazadores furtivos miró hacia Gujunda, evaluando. El gorila estaba tenso como un resorte, claramente listo para atacar si el humano con el arma hacía un solo movimiento amenazante. Y los gorilas, cuando atacaban, eran increíblemente rápidos a pesar de su masa. Silencio. Tenso. Cargado. Y entonces, como una tormenta que se disipa tan repentinamente como apareció, el cazador furtivo bajó su rifle completamente. «Váyanse», dijo, su voz cansada de repente, como si toda la pelea lo hubiera abandonado. «Tomen a su gorila y váyanse, pero esto no ha terminado, volveremos. La gente tiene que comer». James asintió lentamente. «Lo sé, y trabajaremos en eso, pero no de esta manera. Nunca de esta manera». Los 3 cazadores furtivos retrocedieron hacia la selva, sus figuras desvaneciéndose entre los árboles como sombras al amanecer. Pero James sabía que el hombre tenía razón. Esto no había terminado. Los cazadores furtivos volverían, o serían reemplazados por otros igual de desesperados, en un ciclo interminable de pobreza, necesidad y destrucción. Pero eso era un problema para otro día. Ahora mismo tenían una gorila moribunda que necesitaba atención urgente, un bebé aterrorizado que necesitaba consuelo, y un macho de espalda plateada que todavía miraba a los humanos con una mezcla de confianza y cautela. James regresó a donde Amahoro seguía arrodillada junto a Sin-o-Sin-to-Sin, Kesa con el pequeño Imani todavía acurrucado contra ella. «¿Cómo está?». Amahoro negó con la cabeza, su expresión sombría. «Mal. Cada minuto cuenta. Necesitamos moverla ahora». «Llamaré por refuerzos», dijo James sacando su radio. «Necesitamos un helicóptero. Es la única manera de sacarla de aquí lo suficientemente rápido». Mientras James hablaba por radio con la estación base, explicando la situación y solicitando una evacuación médica de emergencia, Gujunda se acercó. El gorila se movió con cautela pero sin la agresión anterior, sus ojos fijos en la forma de Kesa. El gran macho se sentó junto a su compañera herida, su mano enorme extendida para tocar suavemente su mejilla. Fue un gesto de tal ternura que Amahoro tuvo que apartar la vista, las lágrimas llenando sus ojos nuevamente. Imani, sintiendo la presencia de su padre, se desenredó de Amahoro y gateó hacia Gujunda. El bebé se acurrucó contra el pecho masivo de su padre, buscando consuelo en su calor familiar. Gujunda envolvió un brazo alrededor de la criatura, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba sorprendentemente con su poder bruto. Y allí permanecieron, un gorila macho sosteniendo a su hijo, vigilando a su pareja herida, mientras los humanos que una vez podrían haber sido sus enemigos, ahora trabajaban frenéticamente para salvar su vida. El zumbido distante de un helicóptero finalmente rompió la quietud del bosque, cada vez más fuerte a medida que se acercaba. El equipo médico veterinario llegaría pronto. Kesa sería transportada a las instalaciones médicas del parque, donde cirujanos especializados trabajarían para reparar el daño causado por la trampa brutal.
Pero mientras James observaba la escena ante él, el gorila, el bebé, su equipo, la selva que los rodeaba, supo con absoluta certeza que algo fundamental había cambiado ese día. Habían cruzado una línea invisible. Habían forjado una conexión que trascendía las barreras de especie. La pregunta ahora era, ¿sería suficiente para salvar a Kesa? ¿Sería suficiente para proteger a esta familia de las amenazas que continuarían viniendo una y otra vez? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. La evacuación. El helicóptero descendió hacia un pequeño claro a 200 metros de donde yacía Kesa, sus aspas cortando el aire matutino con un rugido mecánico que asustó a docenas de pájaros, enviándolos en un vuelo caótico hacia los cielos. Era una intrusión violenta en la tranquilidad natural del bosque, pero era una intrusión necesaria. Dentro del helicóptero venía la doctora Grace Nkurunziza, una veterinaria de vida silvestre con 20 años de experiencia tratando gorilas heridos. Su rostro, mientras descendía de la aeronave con su equipo médico, era una máscara de concentración profesional, pero sus ojos revelaban la preocupación profunda que sentía. Había recibido el informe por radio: trauma masivo, pérdida significativa de minococinos. Sangre, posible daño de órganos internos. En términos médicos, Kesa estaba al borde de la muerte. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Fueron las primeras palabras de la doctora Nkurunziza, mientras se arrodillaba junto al gorila. Sus manos ya en movimiento, palpando el pulso, verificando las pupilas, evaluando el daño con la eficiencia de años de práctica. Aproximadamente 4 horas desde que encontramos la trampa activada, respondió Amahoro. Pero no sabemos cuánto tiempo estuvo atrapada. Antes de eso, la doctora hizo un sonido en su garganta que no presagiaba nada bueno. Necesito establecer una línea intravenosa inmediatamente. Está en shock hipovolémico. Sin líquidos no llegará viva al centro médico. Mientras la doctora Nkurunziza y su equipo de técnicos veterinarios trabajaban con urgencia disciplinada, insertando una línea cuarto en la vena de Kesa, administrando fluidos y antibióticos, estabilizando la herida con vendajes de presión, Gujonda observaba desde una distancia de menos 105 metros. El gorila macho estaba claramente agitado. El ruido del helicóptero, las voces humanas elevadas, el movimiento frenético alrededor de su pareja, todo violaba sus instintos de protección. Gruñía en voz baja, un sonido rumbling que vibraba en su pecho masivo, sus ojos siguiendo cada movimiento que los humanos hacían. James se posicionó entre el equipo médico y Gujonda, su presencia una especie de buffer, una promesa silenciosa al gorila de que estos humanos, aunque ruidosos y frenéticos, estaban ayudando, no lastimando. «Háblale», murmuró la doctora Nkurunziza sin levantar la vista de su trabajo. «Mantén al macho calmado. Si decide que somos una amenaza y ataca mientras estoy conectando esta línea quad, podríamos perder a la hembra». James comenzó a hablar. Su voz baja pero constante, un flujo de palabras tranquilizadoras que Gujonda no podía entender, pero que transmitían calma a través del tono. «Está bien, hermano. Lo sé. Sé que estás asustado. Ella es tu familia. La amas. Pero estos humanos están aquí para ayudar. Mira, están poniendo medicina en su cuerpo. Están haciendo que la sangre deje de salir. Están salvando su vida». Era un monólogo sin fin, las palabras menos importantes que la intención detrás de ellas, y sorprendentemente parecía funcionar. Gujonda, aunque todavía vigilante, se asentó ligeramente, su lenguaje corporal moviéndose de agresión potencial a observación cautelosa. El pequeño Imani, todavía aferrado a su padre, observaba todo con ojos enormes. El bebé gorila no entendía por qué su madre no se movía, por qué estos humanos extraños la estaban tocando, por qué había tanto ruido y actividad. Todo lo que sabía era que su mundo había sido volcado, y lo único que le impedía estar completamente aterrorizado era la presencia sólida y reconfortante de su padre. «Bien», dijo finalmente la doctora Nkurunziza, su voz tensa pero controlada. «Está estabilizada lo suficiente para el transporte. Pero necesitamos moverla ahora. Cada minuto aumenta el riesgo de insuficiencia orgánica. El desafío ahora era físico y logístico. ¿Cómo mover un gorila de 200 kilogramos a través de 200 metros de terreno irregular del bosque hasta el helicóptero sin causar más daño? Sin desencadenar un ataque de Gujonda y sin perder el tiempo precioso. El equipo había traído una camilla especialmente diseñada,
reforzada para manejar el peso de un gorila adulto, con correas acolchadas y manijas en cada esquina. Pero incluso con 6 personas trabajando juntas, era un esfuerzo hercúleo levantar a Kesa y comenzar el arduo viaje hacia el claro. James, Amahoro, Hakisimana, Mugisha y 2 técnicos veterinarios del equipo de la doctora Nkurunziza tomaron sus posiciones alrededor de la camilla. En 3, dijo James. 1, 2, 3, ¡arriba! Levantaron al unísono, músculos tensándose bajo el peso. Kesa era pura masa, músculo denso y hueso sólido, y aunque estaba inconsciente, su cuerpo era una carga formidable. Comenzaron a moverse, pasos lentos y cuidadosos sobre las raíces expuestas y el terreno desigual del suelo del bosque. Cada paso requería coordinación, cada movimiento consciente para evitar tropezar, para mantener la camilla nivelada, para no sacudir a la paciente herida. Y Guhonda los siguió. El gran gorila caminó detrás del grupo, el pequeño Imani ahora montado en su espalda, aferrándose al pelaje plateado de su padre con manitas desesperadas. No era agresivo, pero su presencia era imposible de ignorar. Cada pocos metros, el gorila emitía un gruñido bajo, no amenazante pero claramente comunicando: «La estoy vigilando. Si le hacen daño, habrá consecuencias». El viaje fue agotador. Los músculos quemaban, los pulmones jadeaban en el aire húmedo de la mañana. El sudor corría por rostros y espaldas, pero nadie se detuvo. No se atrevían. Kesa no tenía tiempo para descansos. Cuando finalmente emergieron del bosque hacia el claro donde esperaba el helicóptero, la doctora Nkurunziza ya estaba coordinando por radio con el equipo quirúrgico en el centro médico, describiendo el estado de Kesa, las intervenciones que ya había implementado, lo que necesitarían tener preparado cuando llegaran. Cargaron a Kesa en el helicóptero, asegurando la camilla con correas especiales diseñadas precisamente para este propósito. La línea Cuartoro se mantuvo conectada, los fluidos continuando su flujo vital en las venas de la gorila. Fue en este momento que ocurrió algo que nadie había anticipado, algo que desafiaría el protocolo y la lógica, pero que de alguna manera tenía perfecto sentido. Mientras los técnicos veterinarios subían al helicóptero con Kesa, mientras la doctora Nkurunziza verificaba una última vez los signos vitales, el pequeño Imani hizo un sonido que perforó el ruido del motor del helicóptero. Un grito agudo, desesperado, el sonido de un niño que acababa de entender que su madre estaba siendo llevada lejos. El bebé se retorció en la espalda de Guhonda, extendiendo sus brazos hacia la forma inconsciente de su madre dentro del helicóptero, cada línea de su pequeño cuerpo expresando angustia pura. Amahoro miró a James, luego a la doctora Nkurunziza. «No podemos separar al bebé de la madre», dijo, su voz compitiendo con el ruido de las aspas. «Psicológicamente sería traumático. ¿Y si Kesa sobrevive pero su bebé no está allí cuando despierte?» La doctora Nkurunziza lo entendió inmediatamente. Los gorilas son criaturas profundamente sociales, profundamente emocionales. Separar a una madre de su cría podría causar tanto estrés que complicaría la recuperación, y un bebé separado de su madre podría entrar en un declive que ninguna cantidad de cuidado humano podría revertir. «Traigan al bebé», decidió la doctora. «Pero eso significa que alguien tiene que venir también para cuidarlo durante el vuelo». «Voy yo», dijo Amahoro inmediatamente, sin vacilación. El desafío ahora era separar a Imani de Guhonda sin desencadenar un ataque del macho protector. Era un equilibrio delicado, requiriendo confianza que normalmente tomaba meses o años construir con los gorilas salvajes, pero que de alguna manera se había formado en las últimas horas a través del fuego compartido de la crisis. James se acercó a Guhonda lentamente, sus manos visibles, su postura sumisa. «Hermano», dijo suavemente, «necesitamos al bebé. Necesitamos que esté con su madre. Ella lo necesita. Él la necesita. Confía en mí. Te lo prometo. Cuidaremos de ambos. Los traeremos de vuelta a ti». Por supuesto, Guhonda no entendía las palabras, pero había algo en el tono de James, en su lenguaje corporal, en la sinceridad cruda de su voz, que trascendía el lenguaje. El gorila miró a James durante un largo momento. Luego miró hacia el helicóptero donde yacía Kesa, luego de vuelta a James, y luego, en un acto de confianza que haría que James se despertara con lágrimas en los ojos durante meses después, Guhonda alcanzó suavemente su espalda, tomó a Imani con sus manos enormes y extendió al bebé hacia James. Era un momento de tal peso emocional que todos los presentes sintieron como si el tiempo se hubiera detenido. Un gorila salvaje, un padre que acababa de ver a su pareja casi muerta, a su familia amenazada por depredadores y cazadores furtivos, ahora entregaba voluntariamente a su hijo al cuidado de humanos.
James tomó al bebé con manos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de la abrumadora responsabilidad de lo que acababa de suceder. «Te prometo», susurró, sus ojos encontrándose con los de Gujonda. «Te prometo que lo cuidaremos. Volverán, los dos». Amahoro subió rápidamente al helicóptero con Imani, colocando al bebé junto a su madre inconsciente. El pequeño inmediatamente se acurrucó contra el pecho de Kesa, su manita aferrando el pelo de ella, buscando consuelo en su olor familiar incluso si ella no podía responderle. «¡Vamos! ¡Ahora!», gritó el piloto, consciente de que cada segundo de retraso era un segundo menos de tiempo de supervivencia para Kesa. Las puertas del helicóptero se cerraron. Las aspas aceleraron. Y en cuestión de segundos, la aeronave se elevó del suelo, llevando a Kesa, a Imani, a la doctora Nkurunziza y a Amahoro hacia el centro médico del parque, hacia la única oportunidad de supervivencia de la gorila herida. James, Hakisimana y Mugisha se quedaron de pie en el claro, observando cómo el helicóptero se convertía en un punto pequeño contra el cielo azul de la mañana, su sonido desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó el silencio normal del bosque. Y a su lado, tan quieto como una estatua, estaba Gujonda. El gran gorila observaba el cielo donde había desaparecido el helicóptero. Su postura una de vigilancia paciente. No se movió. No volvió al bosque. Simplemente esperó, como si entendiera que su familia regresaría. Como si la confianza que había depositado en estos humanos fuera tan sólida como la montaña misma. James se sentó en el suelo del claro, de repente agotado hasta los huesos. Las últimas 6 horas habían sido un torbellino de emociones, miedo, adrenalina y momentos que desafiaban toda expectativa. ¿Sobrevivirá?, preguntó Mugisha en voz baja, expresando la pregunta que todos estaban pensando. James miró hacia el cielo vacío, hacia las nubes que se movían perezosamente en las corrientes de viento. «No lo sé», admitió honestamente. «Pero tiene la mejor oportunidad que podíamos darle. Y tiene algo más. Tiene razones para luchar. Tiene a Imani, tiene a Gujonda, tiene a su familia esperándola». Hakisimana asintió pensativamente. «Y nosotros tenemos trabajo que hacer. Esos cazadores furtivos volverán. Podemos estar seguros de eso». Era verdad. Esta batalla había sido ganada. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Mientras existiera la pobreza, mientras existiera un mercado para partes de gorila, mientras los humanos vieran a estos magníficos animales como recursos en lugar de seres vivos con tanto derecho a existir como cualquier persona, el conflicto continuaría. Pero por ahora, en este momento, habían salvado una vida, habían construido un puente de confianza con una familia de gorilas que podría, con suerte, traducirse en protección futura. Y habían demostrado que a veces, solo a veces, el coraje y la compasión podían triunfar sobre la violencia y la codicia. Gujonda finalmente se movió, girándose lentamente hacia el bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, el gorila miró hacia atrás a James. Un momento final de conexión entre dos primates separados por la evolución, pero unidos por el amor compartido por una familia. Y luego el gorila se fue, tragado por las sombras verdes, regresando al mundo salvaje que era su hogar, para esperar el regreso de los que amaba. Capítulo 5. La cirugía. El Centro Médico Veterinario del Parque Nacional de los Volcanes no era un hospital de clase mundial. No tenía los lujos de las instalaciones en Europa o América, pero lo que le faltaba en tecnología de punta, lo compensaba en pasión y experiencia concentrada. Los veterinarios que trabajaban aquí habían tratado más gorilas heridos que la mayoría de sus contrapartes en todo el mundo combinadas. El helicóptero tocó tierra en la plataforma de aterrizaje junto al centro médico exactamente 47 minutos después de despegar del claro. Cada uno de esos minutos había sido contado, medido por los latidos cada vez más débiles del corazón de Kesa, registrados por el monitor portátil que la doctora Nkurunziza había estado vigilando con ojos de halcón durante todo el vuelo. Un equipo de 6 técnicos veterinarios estaba esperando. Una camilla con ruedas lista, el quirófano ya preparado con instrumentos esterilizados, anestesia premezclada, bolsas de sangre tipo compatible, cuidadosamente extraída y almacenada de otros gorilas en cautiverio para emergencias exactamente como esta. Presión arterial crítica, reportó la doctora Nkurunziza mientras transferían a Kesa de la camilla del helicóptero a la camilla con ruedas. 70/40 y bajando.
El corazón está luchando. Necesitamos entrar ahora mismo, o la perdemos. Rodaron a Kesa directamente al quirófano. Un espacio brillantemente iluminado con azulejos blancos y acero inoxidable, que contrastaba fuertemente con la jungla verde de donde acababa de venir. Las puertas se cerraron detrás del equipo quirúrgico, dejando a Amahoro en la sala de espera con el pequeño Imani todavía aferrado a ella. El bebé gorila estaba en shock, sus ojos vidriosos, su cuerpo temblando a pesar del calor. Los bebés gorilas dependen completamente de sus madres para calor, comida, protección, todo. Separarlo de Kesa, incluso con las mejores intenciones, era profundamente traumático. Amahoro se sentó en una silla de plástico, acunando al bebé contra su pecho, tarareando en voz baja una canción de cuna de su propia infancia. No sabía si ayudaría, si las canciones de cuna humanas tenían algún significado para un gorila bebé. Pero era todo lo que podía ofrecer. Dentro del quirófano se estaba librando una batalla contra el tiempo y la biología. El doctor François Mutabasi, el cirujano principal, tenía sus manos literalmente dentro del cuerpo de Kesa, explorando el daño que la trampa había causado. Laceración del hígado grado 3, reportó, su voz manteniéndose sorprendentemente calmada dado lo que estaba viendo. Sangrado activo de la arteria hepática. Necesito clips ahora. Una enfermera le pasó los clips quirúrgicos, pequeños dispositivos de metal diseñados para cerrar vasos sanguíneos sangrantes. Los dedos del doctor Mutabasi, cubiertos en sangre roja brillante, se movieron con precisión nacida de años de práctica, colocando clip tras clip, sellando las fuentes de la hemorragia interna que estaba drenando la vida de Kesa. El vaso también está dañado, observó la doctora Nkurunziza, que estaba asistiendo. Pero es periférico. Podemos salvarlo si controlamos el sangrado del hígado. Transfusión, ordenó el doctor Mutabasi. Necesitamos reemplazar el volumen sanguíneo o entrará en paro cardíaco antes de que podamos terminar la reparación. Las bolsas de sangre de gorila compatible comenzaron a fluir en las venas de Kesa, un regalo líquido de vida de otros miembros de su especie que nunca conocería. Gorilas en programas de cría en cautiverio que habían donado sangre para momentos exactamente como este. La cirugía continuó, minuto tras minuto, hora tras hora, reparando tejido desgarrado, suturando músculos cortados, limpiando fragmentos de metal oxidado de la trampa que se habían incrustado en la carne, administrando antibióticos masivos para prevenir la infección que casi con certeza se desarrollaría de una herida tan contaminada. El monitor de ritmo cardíaco pitaba en un ritmo irregular, cada fluctuación enviando una punzada de preocupación a través del equipo quirúrgico. Los gorilas son sorprendentemente similares a los humanos en su fisiología. Sus corazones, sus hígados, sus sistemas cardiovasculares, todo lo hace funcionar casi de la misma manera. Lo que significa que pueden ser tratados con muchas de las mismas técnicas médicas, pero también significa que pueden morir de las mismas maneras. Fibrilación, anunció de repente uno de los técnicos que monitoreaba el equipo. El corazón está entrando en ritmo irregular. El doctor Mutabasi no se detuvo en su trabajo, pero su mandíbula se tensó. Preparar desfibrilador. Si entra en paro completo, necesitamos estar listos para reanimarla. Fue uno de esos momentos en los que todo el mundo en la sala contiene la respiración colectivamente, esperando, temiendo que el sonido constante del monitor se convierta en el tono plano y continuo que significa muerte. Pero el corazón de Kesa, fortalecido quizás por la sangre transfundida, quizás por pura terquedad, quizás por pensamientos de su bebé esperando afuera, se estabilizó. El ritmo irregular se suavizó, volviéndose más regular, más fuerte. «Estamos bien», exhaló la doctora Nkurunziza. «Continuemos». 3 horas, 4 horas, 5 horas de cirugía intensiva y meticulosa. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo del mediodía, el doctor Mutabasi colocó la última sutura. Se enderezó, sus músculos de la espalda protestando después de horas encorvados sobre la mesa de operaciones, y se quitó los guantes, ensangrentados. «Está hecho», dijo, su voz pesada de agotamiento pero también de algo parecido al triunfo cauteloso. «Hemos reparado todo lo que podíamos reparar. El resto depende de ella. Depende de su voluntad de luchar, de su cuerpo de sanar. Las próximas 48 horas serán críticas. Si puede superar eso sin desarrollar sepsis o fallo orgánico, tiene una oportunidad». Movieron a Kesa de la mesa de operaciones a una jaula de recuperación especialmente diseñada, suficientemente grande,
Para un gorila adulto pero con barras lo suficientemente fuertes para contener a uno, si se despertaba desorientado y agresivo. La jaula estaba acolchada con mantas suaves, con calentadores para mantener su temperatura corporal, con monitores conectados para rastrear cada latido, cada respiración. Y entonces tomaron la decisión de traer a Imani. Los bebés gorilas, cuando están estresados, pueden entrar en un declive que es difícil de revertir. Se niegan a comer, se vuelven letárgicos. En casos extremos pueden desarrollar lo que solo puede describirse como depresión, un estado de desesperanza que puede ser fatal. Imani necesitaba a su madre, e instintivamente el equipo médico sabía que Kesa también necesitaba a su bebé. Amahoro trajo al pequeño gorila a la sala de recuperación, su cuerpecito todavía temblando. Cuando vio a su madre, cuando olió su olor familiar incluso mezclado con los olores químicos de la cirugía, algo en él se encendió. Emitió un chillido suave, un sonido de reconocimiento y alivio mezclados. Con cuidado supervisado de cerca por la doctora Nkurunziza, colocaron a Imani junto a Kesa en la jaula de recuperación. El bebé inmediatamente se acurrucó contra el costado de su madre, evitando las áreas vendadas, su manita aferrándose a su pelaje. «Si ella puede sentirlo a él», dijo la doctora Nkurunziza en voz baja, «incluso inconsciente, podría darle una razón para luchar. Los gorilas son increíblemente conscientes de sus familias, incluso en estados de inconsciencia profunda». Esa noche, el equipo estableció vigilias rotativas. Alguien estaría con Kesa cada segundo, monitoreando, observando cualquier signo de complicación, listo para intervenir al primer indicio de problema. Amahoro se ofreció para el primer turno. Se sentó en una silla junto a la jaula de recuperación, observando la subida y bajada lenta del pecho de Kesa, escuchando los pitidos constantes del monitor cardíaco, observando a Imani dormir inquietamente contra su madre. Afuera, en el bosque, James y su equipo habían regresado al sitio donde encontraron la trampa. Estaban documentando la escena, recogiendo evidencia, tratando de identificar qué grupo de cazadores furtivos había sido responsable. Encontraron 6 trampas más en un radio de 1 kilómetro. Todas fueron desactivadas y destruidas, los mecanismos de metal retorcido hasta que eran inútiles, pero por cada trampa que encontraban, sabían que había docenas más que no encontraban peligros ocultos esperando en la selva para reclamar la siguiente víctima inocente. «Necesitamos más patrullas», dijo Hakisimana, su frustración evidente. «Más rangers, mejor equipo, más recursos. No podemos estar en todas partes a la vez». «Lo sé», respondió James cansadamente. «Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y nos aseguramos de que el sacrificio de Kesa, su dolor, signifique algo. Usaremos esto para presionar por más financiamiento, más apoyo, más atención internacional sobre lo que está sucediendo aquí». Mientras hablaban, Gujonda apareció entre los árboles. El gorila había estado esperando en el área todo el día, moviéndose inquietamente, claramente angustiado por la ausencia de su pareja y su cría. James se acercó lentamente, manteniendo su postura no amenazante. «Están vivos», le dijo al gorila, sabiendo que las palabras no tendrían sentido, pero esperando que el tono pudiera comunicar algo. «Kesa está luchando. Imani está con ella. Van a volver. Solo necesitas ser paciente, hermano. Solo un poco más de tiempo». Guonda gruñó suavemente. Un sonido que podría haber sido reconocimiento, podría haber sido frustración, podría haber sido dolor puro. Luego se sentó, su espalda masiva contra un árbol, estableciéndose claramente para otra vigilia larga. James se sentó también a unos pocos metros del gorila. No hablaron, por supuesto. Pero había una comprensión silenciosa entre ellos, una vigilia compartida mientras esperaban. Noticias de los que amaban. El sol se puso, las sombras del bosque se alargaron y se profundizaron. Los sonidos nocturnos comenzaron, el coro de insectos, el llamado ocasional de un ave nocturna, el crujido distante de ramas mientras otros animales se movían a través de su territorio. Y en 2 lugares diferentes, uno en la sala de recuperación estéril del centro médico, otro en el corazón salvaje del bosque. 2 figuras esperaban con el mismo miedo, la misma esperanza. ¿Sobreviviría Kesa para ver otro amanecer? Capítulo 6. El primer aliento. La noche en el centro médico fue larga y llena de momentos aterradores. 2 veces, las alarmas del monitor gritaron advertencias. Una vez cuando la presión arterial de Kesa cayó peligrosamente, requiriendo más fluidos inoto y medicamentos para sostener su sistema cardiovascular. Otra vez cuando su temperatura subió súbitamente, señalando el inicio de fiebre, posiblemente sepsis comenzando a tomar control. Cada crisis fue enfrentada con acción rápida y decisiva del equipo médico.
Pero cada crisis también fue un recordatorio de lo precaria que era la condición de Kesa, de lo cerca que estaba del borde entre la vida y la muerte. Amahoro permaneció despierta toda la noche, incapaz de dormir incluso cuando Hakisimana vino para relevarla en su vigilia. Había algo en la respiración trabajosa de Kesa, en la forma en que Imani se aferraba a ella incluso en el sueño, que hacía imposible alejarse. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris cuando la noche no ha terminado completamente pero la mañana aún no ha comenzado, que algo cambió. Los párpados de Kesa se agitaron. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero Amahoro, cuya atención había estado enfocada como láser en el gorila durante horas, lo vio inmediatamente. «Doctor», llamó con urgencia, su voz lo suficientemente alta para despertar a la doctora Nkurunziza, que estaba descansando en una habitación adyacente. «Está despertando». La doctora estaba en la sala de recuperación. En segundos, sus ojos entrenados inmediatamente escaneando los monitores, buscando signos de angustia. «Sus signos vitales son estables», reportó, un toque de asombro filtrándose en su voz profesional. «Su cuerpo está respondiendo. El sistema inmunológico está luchando contra la infección». Los ojos de Kesa se abrieron lentamente, confusamente. Por un momento estaba desorientada, sus pupilas dilatándose mientras intentaba procesar dónde estaba, qué había sucedido. La última cosa que recordaría sería el dolor explosivo de la trampa mordiéndola, su lucha para liberarse. El llamado aterrorizado de Imani. «Imani». El bebé, sintiendo el movimiento de su madre, se despertó con un pequeño gruñido. Sus ojos se abrieron mirando hacia arriba a la cara de Kesa, y en ese momento de reconocimiento, todo el trauma de las últimas 24 horas salió a borbotones. Imani comenzó a chillar, un sonido agudo que era parte alivio, parte miedo residual, parte demanda de confort. Se aferró a Kesa con todas sus fuerzas, su carita enterrándose en el pelaje de ella, su cuerpecito sacudiéndose con sollozos de gorila. Y Kesa, a pesar del dolor que debía estar sintiendo, a pesar del trauma que su cuerpo había soportado, hizo lo que cualquier madre haría. Envolvió su brazo alrededor de su bebé y lo atrajo cerca. Fue un momento de tal belleza simple, tal amor puro, que Amahoro sintió lágrimas corriendo por su rostro sin avergonzarse. La doctora Nkurunziza, una profesional experimentada que había visto innumerables nacimientos y muertes de animales, tuvo que apartar la vista para componer sus propias emociones. «Hola, guerrera», susurró Amahoro, su voz temblando. «Lo lograste. Sobreviviste». Kesa giró su cabeza lentamente, sus ojos encontrando a Amahoro. Había confusión allí, y dolor, pero también algo más. Reconocimiento. Algún nivel de memoria de los eventos del día anterior. De estos humanos que habían estado allí, que habían ayudado, que habían salvado su vida. La gorila no hizo ningún movimiento agresivo, no gruñó, no mostró sus dientes. En cambio, simplemente sostuvo la mirada de Amahoro durante un largo momento, un intercambio de entendimiento que trascendía las palabras. «Necesita agua», dijo la doctora Nkurunziza, volviendo al modo profesional. «Y si puede tomar líquidos, probaremos con comida blanda. Hojas de bambú tierno, tal vez algunas frutas. Necesita recuperar fuerzas». Ofrecieron agua a Kesa, acercando un tazón a través de los barrotes de la jaula. La gorila bebió lentamente, cada trago claramente doloroso pero necesario. Y cuando le ofrecieron comida, ella tomó algunos bocados, más por instinto que por hambre real, su cuerpo sabiendo que necesitaba nutrientes para sanar. En el bosque, como si alguna señal invisible hubiera sido enviada a través de kilómetros de selva, Gujonda de repente se puso de pie. El gorila había estado medio durmiendo, su espalda todavía contra el árbol donde se había asentado la noche anterior, pero ahora estaba completamente alerta. James, que había pasado la noche a pocos metros, observó con curiosidad mientras el gorila olfateaba el aire, su cabeza girando hacia la dirección del centro médico como si pudiera percibir algo que los humanos no podían. «¿Qué es?», murmuró James, más para sí mismo que esperando una respuesta. Como en respuesta, su radio crujió. La voz de Amahoro salió, atenuada por la estática pero inconfundiblemente emocionada. «James, Kesa está despierta, está consciente, está viva». James sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi lo dejó sin aliento. «¿Y el bebé?».
Imani está con ella. Están juntos. Es hermoso, James. Deberías ver esto. James miró a Gujonda, viendo que el gorila todavía miraba en la dirección del centro médico. Lo sabe, le dijo al gorila. De alguna manera lo sabes, ¿verdad? Sabes que ella está bien. Gujonda gruñó, un sonido profundo que resonó en su pecho masivo. Luego, para sorpresa de James, el gorila comenzó a moverse, no alejándose del bosque sino hacia el borde, hacia la dirección donde estaban su pareja y su cría. «Oye, espera», llamó James poniéndose de pie rápidamente. «No puedes simplemente caminar hasta el centro médico. Es territorio humano. Hay edificios, personas, vehículos», pero Gujonda no se detuvo. Y algo en la determinación de su movimiento le dijo a James que no. Podría detenerlo incluso si lo intentara. El gorila estaba actuando por puro instinto, un imperativo biológico para estar con su familia que era más fuerte que cualquier miedo de los humanos o su mundo extraño. James tomó una decisión en una fracción de segundo. Hakisimana Mugisha llamó por radio. «Tenemos una situación. Gujonda está en movimiento. Dirección, el centro médico. Necesito que despejen la carretera principal, mantengan a todos los civiles adentro y preparen a la doctora. En Kurunsisa. Tendremos un visitante». La respuesta de Hakisimana llegó rápidamente. «¿Estás loco? No podemos traer un gorila macho salvaje al complejo». «No estamos trayéndolo», respondió James, ya siguiendo a Gujonda mientras el gorila se movía con propósito deliberado a través del bosque. «Él va a venir con o sin nuestra ayuda. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que nadie salga herido en el proceso». Los siguientes 30 minutos fueron un ejercicio de manejo de crisis y logística improvisada. El personal del centro médico fue alertado. Los pocos turistas que habían llegado temprano para tours fueron llevados adentro de los edificios y se les dijo que se quedaran lejos de las ventanas. Los vehículos fueron movidos para crear un camino despejado desde el borde del bosque hasta el edificio médico. Y James caminó junto a Gujonda, una presencia constante al lado del gorila, hablando con voz baja y constante, proporcionando lo que esperaba fuera un aura calmante en lo que de mí no siento son tiempos. Otro modo era una situación potencialmente peligrosa. Cuando emergieron del bosque hacia el claro alrededor del centro médico, Gujonda se detuvo, claramente intimidado por la vista de edificios y estructuras humanas. Sus ojos se ensancharon, su postura se tensó, y por un momento James temió que el gorila pudiera entrar en pánico y huir de vuelta al bosque. Pero entonces, desde dentro del edificio, llegó un sonido que cambió todo. El chillido distintivo de Imani. El llamado de un bebé gorila que, de alguna manera, milagrosamente, Gujonda reconoció incluso a través de paredes y distancia. El gorila se movió hacia adelante, sin dudarlo ahora, su atención enfocada como láser en el edificio de donde había venido el sonido. Subió los escalones de concreto, una experiencia completamente ajena que lo hizo tropezar una vez, recuperándose con la gracia atlética natural de su especie. Se acercó a la puerta y se detuvo. La puerta era de vidrio, transparente, y a través de ella Gujonda podía ver, adentro, podía ver la jaula de recuperación. Podía ver a Kesa acostada allí, vendada pero viva. Podía ver a Imani acurrucado contra ella. El gorila colocó una mano masiva contra el vidrio, presionando, no con fuerza suficiente para romperlo, pero con clara intención de querer estar al otro lado. Dentro, Kesa había oído el sonido de pasos pesados. Había oído el inconfundible patrón de gruñidos de Gujonda. Y a pesar del dolor, a pesar de su debilidad, levantó la cabeza, sus ojos buscando, encontrando a su pareja a través del vidrio. El momento de reconocimiento entre ellos fue eléctrico. Kesa vocalizó, un sonido suave que era parte alivio, parte saludo. Gujonda respondió, su voz más profunda, resonante, cargada de emoción que cualquier observador humano habría jurado que era amor puro. La doctora en Kurunsisa y Amahoro observaban desde una distancia segura, asombradas por lo que estaban presenciando. «¿Qué hacemos?», susurró Amahoro. «No podemos dejar que entre. Podría contaminar el ambiente estéril. Podría interferir con su recuperación». «No», dijo la doctora en Kurunsisa lentamente, su voz reflexiva. «Creo que necesitamos repensar eso. Mira a Kesa. Mira cómo cambió en el momento en que lo vio. Su frecuencia cardíaca aumentó, pero en un buen sentido. Está más alerta, más comprometida. Él es medicina tanto como cualquier cosa que podamos darle». Fue una decisión radical, una que violaría cada protocolo médico veterinario estándar.
Pero esta era una situación sin precedentes, requiriendo soluciones sin precedentes. «Abramos la puerta», decidió la doctora Nkurunziza. «Pero lentamente. Dejemos que él establezca el ritmo. Y estén listos para intervenir si se vuelve agresivo, o si Kesa muestra cualquier signo de angustia». James, afuera con Gujonda, recibió el mensaje por radio. Lentamente, muy lentamente, abrió la puerta de vidrio. El gorila inmediatamente se movió hacia adelante, su tamaño masivo llenando el marco de la puerta, haciéndolo parecer absurdamente pequeño para su volumen. Gujonda entró al centro médico, un gorila salvaje de espalda plateada caminando a través de un espacio humano, algo que normalmente sería impensable. Pero se movió con cautelosa deliberación, claramente consciente de que este era territorio extraño, claramente enfocado únicamente en llegar a su familia. Se acercó a la jaula de recuperación. Los barrotes eran suficientemente separados para que pudiera meter un brazo a través. Lo hizo extendiendo hacia Kesa, su mano encontrando la de ella, los dos gorilas tocándose a través del metal. Imani, viendo a su padre, comenzó a chillar con excitación. El bebé trepó torpemente a través de la apertura entre barrotes, lo suficientemente grande para su pequeño cuerpo pero demasiado pequeño para Kesa, emergiendo al otro lado y lanzándose literalmente en los brazos de Gujonda. El gran gorila envolvió a su hijo, sosteniéndolo cerca, su nariz hundida en el pelaje del bebé, inhalando profundamente. Era un momento de reunión familiar tan profundamente conmovedor que cada humano en la sala sintió que estaban presenciando algo sagrado. Kesa observaba, sus ojos medio cerrados de agotamiento pero con algo que solo podía describirse como paz en su expresión. Su familia estaba junta. No completamente, no en el bosque donde pertenecían, pero juntos. Y en ese momento eso era suficiente. Gujonda se asentó en el suelo junto a la jaula, su mano todavía extendida a través de 1900 y los barrotes sosteniendo la de Kesa. Imani se movió entre ellos, un puente vivo entre su padre afuera y su madre adentro. Y allí permanecieron. Una familia de gorilas en un centro médico humano, desafiando todas las reglas de la vida salvaje y la intervención humana, creando un momento que sería fotografiado, documentado y más tarde discutido en conferencias de conservación alrededor del mundo como un ejemplo de lo que es posible cuando los humanos eligen compasión sobre convención. James se quedó de pie en la puerta, observando la escena, y sintió algo cambiando dentro de él. Había pasado 18 años protegiendo gorilas, pero siempre había sido desde cierta distancia emocional. Eran animales magníficos que merecían conservación, sí, pero había mantenido un profesionalismo, una separación. Eso se había evaporado en las últimas 24 horas. Estos no eran solo animales, eran personas no humanas con emociones complejas, estructuras familiares, la capacidad de amar y temer y esperar. Y su supervivencia no era solo una cuestión de números de población o biodiversidad. Era una cuestión de preservar algo precioso e irreemplazable. La capacidad de conexión entre especies, el recordatorio de que los humanos no están solos en su capacidad de sentir profundamente. Pero mientras esta reunión familiar se desarrollaba, mientras todos presentes se permitían un momento de celebración, ninguno de ellos sabía que la amenaza que casi había destruido a esta familia no había desaparecido. De hecho, estaba a punto de intensificarse de maneras que nadie podía predecir. Capítulo 7. La tormenta. Se acerca. 3 días pasaron. 3 días durante los cuales Kesa permaneció en el centro médico, sanando lentamente bajo el cuidado vigilante de la doctora Nkurunziza y su equipo. La herida estaba cerrando. Los antibióticos estaban manteniendo la infección a raya, y su fuerza estaba regresando gradualmente. Gujonda había establecido un patrón. Durante el día permanecía cerca del centro médico, a veces en el claro, a veces en el borde del bosque, siempre vigilante. Por la noche se le permitía entrar, sentarse junto a la jaula de recuperación, mantener contacto físico con Kesa a través de los barrotes. Imani se movía libremente entre sus padres, atendido tanto por ellos como, cuando lo necesitaba, por Amahoro y otros miembros del personal del centro. Era una situación extraordinaria, pero estaba funcionando. La presencia de Gujonda parecía acelerar la recuperación de Kesa, dándole motivación emocional para superar el dolor y el trauma de su lesión. Pero en las aldeas alrededor del parque se estaban cocinando problemas.
La noticia del gorila herido se había extendido, como las noticias siempre lo hacen en comunidades pequeñas. Pero con la noticia vinieron diferentes interpretaciones, diferentes reacciones. Para algunos, el rescate era inspirador, prueba de que la coexistencia entre humanos y vida silvestre era posible, prueba de que el trabajo de conservación valía la pena. Para otros era una bofetada. Los gorilas recibían helicópteros de emergencia y cirugías que costaban más de lo que muchos aldeanos ganaban en un año. Los gorilas recibían atención médica que excedía lo que estaba disponible para humanos en muchos hospitales rurales. Los gorilas eran valorados más que las personas, y para el líder de los cazadores furtivos, el hombre con la cicatriz que había enfrentado a James en el bosque, era algo más, era humillación pública. Había afirmado que el gorila era su presa. Había sido superado por Rangers. Su reputación, su credibilidad en la comunidad de caza furtiva había sido dañada. Se reunió con sus asociados en una choza oscura en la periferia de una aldea. El humo de cigarrillos baratos llenando el aire. Botellas vacías de cerveza local acumulándose en la mesa destartalada entre ellos. Los Rangers nos hicieron quedar como tontos, gruñó, su dedo trazando el borde de su vaso. Y ese gorila macho camina libremente alrededor de su instalación médica como si fuera dueño del lugar. Como si los humanos fueran sus sirvientes. ¿Qué propones?, preguntó uno de los otros cazadores, un hombre más joven con ojos inquietos que constantemente miraban hacia la puerta, siempre esperando una redada de Rangers. Terminamos lo que empezamos, respondió el líder, su voz endureciéndose con determinación. Pero esta vez lo hacemos bien. Esta vez no dejamos nada al azar. Atacar el centro médico sería una locura, objetó otro. Hay demasiada seguridad, demasiados Rangers. No sugiero que ataquemos el centro, interrumpió el líder. Sugiero que les demos una razón para mover al gorila, para traerlo de vuelta al bosque donde es vulnerable. Discutieron durante horas, un plan tomando forma. Era arriesgado, posiblemente suicida, pero también potencialmente lucrativo si tenía éxito. Y la desesperación tiene una manera de hacer que incluso los planes más peligrosos parezcan razonables. Mientras tanto, en el centro médico, la doctora Nkurunziza había estado consultando con James sobre el siguiente paso en la recuperación de Kesa. Está sanando bien, explicó, señalando las últimas radiografías y reportes de análisis de sangre. Pero no puede quedarse en esta jaula indefinidamente. Necesita espacio, necesita movimiento, necesita estar en su ambiente natural. Psicológicamente es esencial. ¿Cuándo puede ser liberada?, preguntó James. En teoría, dentro de 3 o 4 días. Pero aquí está el desafío. Necesita permanecer cerca para que podamos monitorearla, intervenir si hay complicaciones. Pero también necesita libertad. Es un equilibrio delicado. Decidieron construir un recinto temporal en el borde del bosque, lo suficientemente grande para que Kesa, Gujonda e Imani se movieran con relativa libertad, pero lo suficientemente seguro para prevenir cualquier amenaza externa, y lo suficientemente cerca para la observación constante del equipo médico. La construcción comenzó al día siguiente. Un equipo de trabajadores, supervisado por James y Amahoro, comenzó a erigir cercas fuertes, crear refugios naturales usando ramas y hojas, establecer puntos de observación discretos. Fue durante esta construcción que recibieron la primera advertencia de que algo estaba mal. Un aldeano local, un hombre que a veces trabajaba como informante para los Rangers, llegó al sitio de construcción con expresión preocupada. «Necesito hablar con James», dijo con urgencia. James lo llevó aparte, lejos de los otros trabajadores. «¿Qué pasa?» «He oído rumores», dijo el informante, su voz baja. «Los cazadores furtivos están planeando algo. No sé exactamente qué, pero están hablando de enseñarle una lección a los Rangers, de recuperar lo que es suyo». Un escalofrío recorrió la columna de James. «¿Cuándo? ¿Dónde?» «No lo sé. Están siendo cuidadosos, hablando solo en grupos pequeños, usando mensajeros en lugar de teléfonos. Pero algo grande viene, y creo que tiene que ver con los gorilas». James agradeció al informante y lo envió de vuelta con una pequeña cantidad de dinero de su propio bolsillo. Un pago estándar por inteligencia, pero también una muestra de gratitud genuina. Luego reunió inmediatamente a su equipo. «Necesitamos aumentar la seguridad», anunció. «Duplicar las patrullas. Poner vigilancia en todos los accesos al centro médico y al nuevo recinto. Cualquiera que vea actividad sospechosa, reporta inmediatamente». «¿Crees que atacarán directamente?», preguntó Hakisimana, su mano inconscientemente moviéndose a la funda de su rifle. «No lo sé», admitió James,
Pero después de trabajar contra cazadores furtivos durante 18 años, he aprendido a no subestimar su creatividad cuando están desesperados. Y hemos quitado su presa, los hemos humillado. Eso es una combinación peligrosa. Tenía razón en estar preocupado. Lo que no sabía era que el plan de los cazadores furtivos no involucraba atacar directamente el centro médico o el recinto. En cambio, estaban apuntando a algo más insidioso: el suministro de agua. El centro médico obtenía su agua de un arroyo de montaña natural, canalizada a través de tuberías hacia el complejo. Era agua limpia, pura, esencial no solo para beber, sino para las rigurosas necesidades de limpieza de un centro médico. Los cazadores furtivos planeaban contaminar esa fuente de agua, no con algo letal, sino con sedantes, drogas que estaban disponibles ilegalmente en el mercado negro, diseñadas para domar ganado grande pero que funcionarían igual de bien en gorilas. La idea era simple pero efectiva. Envenenar el agua, esperar a que los gorilas bebieran, y cuando estuvieran sedados e indefensos, moverlos rápidamente. Tal vez incluso culpar a los Rangers de negligencia, causar un escándalo que desacredite todo el programa de conservación. 2 noches después de la advertencia del informante, 3 figuras se deslizaron por el bosque en 1900, la oscuridad total, sus linternas apagadas, dependiendo de su conocimiento del terreno y de la luz apenas suficiente de la luna creciente. Llegaron al punto donde el arroyo entraba en el sistema de tuberías del centro médico. Uno de ellos sacó una botella de plástico llena de líquido claro, destapándola con cuidado. Estaba a punto de verterla en el agua cuando un sonido lo detuvo, el clic inconfundible de un arma siendo preparada. Da un paso atrás de ese arroyo, vino la voz de Amahoro desde la 100 oscuridad. Su rifle tranquilizante apuntado directamente a los 3 hombres. Lentamente, manos donde pueda verlas. Los cazadores furtivos se congelaron. Por un momento pareció que podrían huir, arriesgándose a un disparo tranquilizante en lugar de la captura. Pero entonces más luces se encendieron, revelando a James 2237, Haki Simana y Mugisha, todos armados, todos posicionados para bloquear cualquier ruta de escape. Ustedes estaban siendo observados desde el momento en que dejaron la Sino-Seniniasi aldea, dijo James, su voz fría. Pensaban que éramos estúpidos, pensaban que no sabríamos qué vendrían. El líder de los cazadores furtivos, el hombre con la cicatriz, escupió al suelo. Esto no ha terminado, gruñó. Pueden detenernos, pero no pueden detenernos a todos. Hay docenas de nosotros, cientos. Mientras haya dinero en vender gorilas, habrá gente dispuesta a cazarlos. Tienes razón, respondió James, bajando su arma ligeramente. Esto no se trata solo de ti. Se trata de un sistema completo que falla a todos. Te falla a ti, a tu aldea, a los gorilas. Y estoy cansado de seguir el mismo ciclo. Arrestar cazadores furtivos, enjuiciarlos y ver nuevos tomar su lugar. Hizo una pausa, tomando una decisión que no había planeado pero que de alguna manera se sentía correcta. Entonces, aquí está mi oferta. Dejaré que se vayan esta noche, sin arrestos, sin cargos. Pero a cambio, vienes conmigo mañana. Pasas un día en el centro médico. Ves de cerca a estos gorilas, no como productos, sino como seres vivos. Y después de eso, si todavía quieres cazarlos, bueno, tendremos esta conversación de nuevo, con un resultado diferente. Los cazadores furtivos se miraron, claramente confundidos por esta oferta inesperada. ¿Por qué?, preguntó finalmente el líder. ¿Por qué nos dejarías ir? Porque arrestarte no cambiará nada, respondió James honestamente. Pero tal vez, solo tal vez, mostrarte por qué estos animales importan, mostrarte lo que estás destruyendo, eso podría cambiar algo. Fue un riesgo enorme, un riesgo que podría explotar en su cara. Pero James había pasado suficiente tiempo lidiando con el ciclo interminable de caza furtiva para saber que la aplicación de la ley por sí sola nunca resolvería el problema. Se necesitaba algo más. Se necesitaba cambio de corazón, cambio de perspectiva. El líder de los cazadores furtivos estudió a James durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Un día. Pero si esto es algún tipo de truco, si intentas arrestarnos una vez que bajemos la guardia. No es un truco, interrumpió James. Solo dame un día. Después de eso, lo que elijas hacer es tu decisión.
Los cazadores furtivos se retiraron a la noche, dejando atrás la botella de sedantes que fue cuidadosamente recogida como evidencia, pero sin prisiones, sin confrontación violenta. Amahoro esperó hasta que estuvieran fuera del alcance del oído antes de hablar. Sabes que eso probablemente fue la decisión más tonta que has tomado en tu carrera, ¿verdad? James rió secamente. Probablemente. Pero seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes es la definición de locura. Así que tal vez un poco de decisión tonta es lo que necesitamos. Al día siguiente, para asombro de todos, los 3 cazadores furtivos aparecieron en el centro médico. Venían sin armas, sin amenazas, solo con la expresión cautelosa de hombres que no estaban seguros de haber tomado la decisión correcta, pero estaban comprometidos a seguir adelante. James los encontró en la entrada. Gracias por venir. Sé que esto es difícil, pero les prometo, valdrá la pena. Los llevó a la sala de recuperación donde Kesa ahora estaba de pie, moviéndose lentamente pero con determinación creciente, claramente en su camino hacia la recuperación completa. Guhonda estaba sentado cerca, e Imani jugaba entre ellos, trepando sobre su padre, regresando a su madre. Un ciclo constante de exploración infantil y búsqueda de confort. Esta es la gorila que intentaron matar, dijo James en voz baja. Su nombre es Kesa. Tiene 16 años. Ha tenido 5 crías, de las cuales 3 sobrevivieron hasta la adultez. Es la matriarca de su grupo familiar, una figura de estabilidad que mantiene unida a su comunidad. Los cazadores furtivos observaban en silencio. Amahoro notó que el más joven de ellos tenía lágrimas en sus ojos mientras veía a Imani jugar. Ese bebé, continuó James, es Imani, tiene 8 meses, amamanta de su madre, depende de ella para todo. Calor, comida, protección, aprender qué comer, cómo interactuar con otros gorilas. Sin su madre habría muerto en días. Y el macho, señaló James hacia Guhonda. Es Guhonda, tiene 26 años. Es el protector de su familia, pero también es gentil con sus crías, paciente, cariñoso. Juega con ellos, los consuela cuando están asustados, media disputas dentro del grupo. El líder de los cazadores furtivos habló, su voz más suave de lo que James había escuchado antes. Hablamos de animales. Los tratamos como cosas, productos. Nunca los vemos así. Lo sé, respondió James, y ese es parte del problema. Es fácil destruir algo cuando no lo ves como un ser vivo, cuando no reconoces su valor más allá de cuánto dinero puede generarte. Pasaron horas en el centro médico. La doctora Nkurunziza les explicó la cirugía, las complicaciones, el largo camino hacia la recuperación. Amahoro compartió historias de años de observar a esta familia de gorilas, sus personalidades, sus relaciones, y gradualmente algo cambió en los cazadores furtivos. El cinismo defensivo en sus expresiones se ablandó, la bravuconería se evaporó. Lo que quedó fue algo más complicado. Culpa, sí, pero también comprensión, tal vez incluso el inicio del respeto. Cuando llegó el momento de que se fueran, el líder se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a donde Guhonda sostenía a Minos y Imani, el bebé acurrucado contra el pecho masivo de su padre en una imagen de confianza y amor. No puedo prometer que pueda convencer a todos, dijo. La pobreza es real, la desesperación es real. La gente todavía necesitará dinero. Lo sé, dijo James. Pero tal vez puedas convencer a algunos, tal vez puedas compartir lo que viste hoy. Y tal vez, solo tal vez, podemos comenzar a trabajar juntos en encontrar soluciones reales a la pobreza que no requieran destruir a estos animales. Los cazadores furtivos se fueron, y James no sabía si volvería a verlos como aliados, enemigos, o simplemente como personas que habían sido tocadas por una experiencia, pero que finalmente regresarían a sus antiguas formas por necesidad. Pero había hecho todo lo que podía. Había tendido un puente. Si llevaría a algún lado, solo el tiempo lo diría. Capítulo 8. El regreso a casa. Una semana después del incidente con los cazadores furtivos, la doctora Nkurunziza hizo el anuncio que todos habían estado esperando. Kesa estaba lista para ser liberada al recinto temporal y eventualmente para regresar completamente al bosque. La herida ha sanado bien, explicó mostrando las últimas radiografías. No hay signos de infección. Su movilidad ha regresado casi completamente. Hay algo de tejido cicatricial que siempre estará allí.
y necesitará ser monitoreada por el resto de su vida por posibles complicaciones a largo plazo, pero en términos de supervivencia inmediata está fuera de peligro. El recinto temporal que el equipo había construido era impresionante. Abarcaba casi media hectárea de bosque natural, con cercas lo suficientemente altas y fuertes para mantener fuera a los depredadores, pero diseñadas para mezclarse con el ambiente natural. Había refugios construidos con materiales naturales, fuentes de agua y abundante vegetación que los gorilas podían comer. El plan era mantener a la familia aquí durante un mes, permitiendo que Kesa se reacostumbrara gradualmente al ambiente del bosque mientras todavía estaba bajo observación médica cercana. Y luego, si todo iba bien, las cercas serían removidas y los gorilas serían libres de regresar a su territorio natural. El día de la transferencia amaneció claro y brillante, el tipo de mañana perfecta que los parques nacionales africanos son famosos por producir. Cielo azul profundo, aire fresco pero no frío, la selva brillando de rocío que capturaba la luz del sol en miles de diamantes líquidos. La doctora Nkurunziza había decidido no sedar a Kesa para el movimiento, temiendo que los sedantes pudieran complicar su recuperación. En cambio, simplemente abrirían la jaula de recuperación y permitirían que la gorila caminara por su cuenta hacia el recinto, con Guhonda e Imani guiando el camino. Era un riesgo. Kesa podría desorientarse, podría entrar en pánico, podría incluso intentar regresar al bosque salvaje antes de que estuviera lista físicamente. Pero también era la opción más respetuosa, tratando a los gorilas como seres inteligentes capaces de tomar sus propias decisiones, en lugar de como animales que simplemente debían ser movidos de un lugar a otro. Cuando llegó el momento, el equipo se reunió alrededor de la jaula de recuperación. James estaba allí, y Amahoro, y Hakisimana, y Mugisha, y la doctora Nkurunziza con su equipo veterinario. Habían pasado por mucho juntos en las últimas 2 semanas, y ahora estaban a punto de presenciar la culminación de todo ese esfuerzo. James se acercó lentamente a la puerta de la jaula. Miró a Kesa, que lo observaba con ojos tranquilos e inteligentes. «Está bien, chica», le dijo suavemente. «Es hora de ir a casa». Abrió la puerta. Durante un largo momento, Kesa no se movió. Simplemente se sentó allí, mirando la abertura, procesando claramente lo que esto significaba. Luego, lentamente, dolorosamente pero con determinación, se puso de pie. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Su movimiento todavía tenía un ligero cojeo, favoreciendo su lado derecho donde la herida había estado. Pero se movía, paso tras paso, saliendo de la jaula que había sido su hogar durante 2 semanas. Guhonda estaba esperando afuera, e Imani montaba en su espalda, claramente emocionado por este nuevo desarrollo. Cuando Kesa emergió completamente, Guhonda se acercó, su mano enorme extendida para tocar gentilmente la mejilla de ella. Fue un momento de tal ternura que Amahoro tuvo que voltear, lágrimas corriendo por su rostro sin avergonzarse. Ni siquiera James, con toda su experiencia y profesionalismo, pudo mantener sus ojos completamente secos. La familia de gorilas comenzó a caminar juntos hacia el bosque, hacia el recinto que había sido preparado para ellos. El equipo los siguió a distancia respetuosa, observando, documentando, pero no interfiriendo. El viaje de 200 metros desde el centro médico hasta el recinto tomó casi 30 minutos. Kesa se movía lentamente, deteniéndose frecuentemente para descansar, pero cada paso era progreso. Guhonda permanecía cerca, su presencia un confort constante, e Imani, sintiendo quizás que su mundo finalmente estaba regresando a la normalidad, comenzó a jugar, trepando árboles pequeños, persiguiendo insectos, haciendo las cosas que los bebés gorilas hacen cuando están felices y se sienten seguros. Cuando llegaron al recinto, algo notable sucedió. Los otros miembros de la familia extendida de gorilas, 2 hembras más jóvenes, un macho adulto joven y 3 crías de Minocintocint, varias edades, habían sido atraídos por los sonidos y olores de Guhonda e Imani. Se acercaron al borde del recinto, sus vocalizaciones un coro de saludos, preguntas, expresiones de preocupación. Los gorilas son animales profundamente sociales, y la ausencia prolongada de miembros clave del grupo había sido claramente perturbadora para todos. Guhonda respondió, su voz profunda tranquilizando al grupo, comunicando en el lenguaje complejo de vocalizaciones de gorila que, aunque James y su equipo no podían entender completamente, claramente transmitía: «Estamos bien, estamos a salvo, estamos de regreso». Los siguientes días en el recinto fueron reveladores. Kesa pasó la mayor parte del tiempo descansando, conservando su energía, pero gradualmente se volvía más activa.
Comía con apetito creciente, su cuerpo instintivamente buscando los nutrientes necesarios para completar la curación. Gu-Honda estableció un territorio en el recinto, marcándolo de las formas en que los gorilas machos hacen, golpeando el pecho, arrancando vegetación, dejando rastros de olor. No era agresión, era simplemente comportamiento normal de gorila, reclamando este nuevo espacio como suyo. Eimani floreció. El bebé que había estado tan traumatizado, tan asustado, ahora jugaba con abandono cada vez mayor. Trepaba todo lo que podía alcanzar. Luchaba con las otras crías jóvenes. Regresaba frecuentemente a su madre para amamantar y reconfort. Pero cada vez se aventuraba un poco más. Se quedaba un poco más. Tiempo, crecía en confianza. El equipo mantenía vigilancia constante, pero de manera cada vez menos intrusiva. Habían establecido puntos de observación ocultos desde donde podían monitorear a los gorilas sin perturbarlos, usando cámaras y binoculares en lugar de estar físicamente presentes. Era durante una de estas sesiones de observación, 2 semanas después de que la familia se mudara al recinto, que Amahoro notó algo inusual. «James, ven aquí», llamó en voz baja urgente. «Necesitas ver esto». James se unió a ella en el puesto de observación, tomando los binoculares que ella le ofrecía. «¿Qué estoy mirando?» «Mira al borde del recinto, sureste. ¿Ves esas figuras?» James ajustó el enfoque escaneando el área que Amahoro había indicado, y entonces los vio. 3 hombres de pie en el bosque justo fuera del recinto, observando a los gorilas. Su primer instinto fue alarma, imágenes de cazadores furtivos inundando su mente. Pero luego reconoció a uno de los hombres. Era el líder de los cazadores furtivos, el hombre con la cicatriz. El mismo que había amenazado a los gorilas. El mismo al que James había ofrecido un día en el centro médico. «Deberíamos confrontarlos», dijo Hakisimana, que se había unido a ellos en el puesto de observación. «Espera», dijo James sosteniendo una mano. «Solo esperemos, observemos». A través de los binoculares, James vio a los 3 hombres simplemente de pie allí, mirando. No estaban preparando trampas, no estaban cargando armas, solo estaban observando. Y entonces uno de ellos, el más joven, se sentó en el suelo del bosque. Los otros 2 siguieron su ejemplo. Se quedaron sentados allí durante casi 1 hora, simplemente mirando a la familia de gorilas moverse por el recinto, alimentarse, jugar, interactuar. Finalmente se pusieron de pie y se fueron, desapareciendo en el bosque sin haber hecho nada amenazante. «¿Qué fue eso?», preguntó Amahoro confundida. «Creo», dijo James lentamente, una sonrisa difundiéndose por su rostro, «que puede haber sido esperanza, verdadera esperanza». Durante los días siguientes, los 3 hombres regresaron varias veces, siempre manteniendo distancia, siempre solo observando. Y una vez, James los vio hablando con otros aldeanos, señalando hacia los gorilas, sus manos gesticulating animadamente como si estuvieran explicando algo importante. Más tarde esa semana, el informante que había advertido a James sobre el plan de envenenamiento apareció de nuevo. «Los rumores han cambiado», reportó. «La gente está hablando menos sobre cazar gorilas, más sobre protegerlos. Esos 3 cazadores furtivos han estado contando historias sobre la familia de gorilas, sobre cómo el bebé casi muere, sobre cómo la madre luchó para sobrevivir. Algunos se burlan de ellos, pero otros están escuchando. Era un cambio pequeño, frágil, fácilmente revertible, pero era un cambio». 3 semanas después de que Kesa ingresara al recinto, la doctora Nkurunziza realizó su examen final. «Está completamente curada», anunció. «Tan completamente curada como puede estar. La cicatriz siempre estará allí, y siempre existe la posibilidad de complicaciones a largo plazo, pero en términos de salud inmediata está lista». «¿Lista para qué?», preguntó James, aunque sabía la respuesta. «Lista para la libertad real», respondió la doctora. «Es hora de remover las cercas, es hora de dejarlos regresar a su territorio natural sin restricciones». La decisión de cuándo y cómo remover las cercas fue cuidadosamente considerada. No querían hacerlo de repente, asustando potencialmente a los gorilas. En su lugar, decidieron un enfoque gradual. Primero creando aberturas en las cercas, suficientemente grandes para que los gorilas pudieran pasar, pero suficientemente discretas para que no sintieran que estaban siendo forzados, permitiendo que la familia elija cuándo y cómo hacer la transición de vuelta al bosque salvaje. La primera abertura fue creada al amanecer de un sábado tranquilo. El equipo trabajó silenciosamente, cortando una sección de cerca de 3 metros de ancho, creando un portal del recinto al bosque más allá. Y luego esperaron. Los gorilas notaron la abertura inmediatamente.
Gujonda se acercó cautamente, olfateando el aire, claramente consciente de que algo había cambiado. Se paró en el umbral, un pie dentro del recinto, un pie fuera, como si estuviera probando la diferencia entre confinamiento y libertad. Detrás de él, Kesa observaba, sosteniendo a Imani. Los otros miembros de la familia se habían reunido también, todos enfocados en esta abertura inesperada, todos procesando lo que significaba. Por un largo momento, nadie se movió. Y entonces Gujonda tomó una decisión. Salió a través de la abertura hacia el bosque salvaje, su paso firme y decidido. Los otros siguieron. Primero el macho adulto joven, luego las hembras más jóvenes con sus crías, y finalmente, moviéndose lentamente pero con determinación, Kesa con Imani aferrado a ella. La familia de gorilas caminó hacia el bosque, hacia los árboles familiares, hacia los caminos que habían recorrido 1000 veces antes de que la trampa y el trauma interrumpieran sus vidas. El equipo de Rangers observó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Habían luchado tan duro para salvar a esta familia. Habían arriesgado tanto, y ahora los estaban dejando ir, confiando en que lo que habían hecho había sido suficiente, esperando que el bosque sería más amable con ellos de lo que había sido. Justo antes de que los gorilas desaparecieran completamente entre los árboles, Gujonda se detuvo. El gran macho se giró mirando hacia atrás al equipo de humanos que estaba de pie en el borde del recinto vacío. James sintió ese peso de mirada, ese momento de conexión que había experimentado tantas veces durante esta crisis, y aunque sabía que probablemente era antropomorfismo, aunque sabía que estaba proyectando emociones humanas en un animal, habría jurado que vio gratitud en los ojos de ese gorila. Luego Gujonda se dio la vuelta y siguió a su familia hacia la profundidad del bosque, tragado por las sombras verdes, regresando al mundo salvaje que era su hogar por derecho de nacimiento. Amahoro se limpió los ojos. ¿Crees que estarán bien? James no respondió inmediatamente, porque la verdad era, no lo sabía. Los cazadores furtivos todavía existían, las trampas todavía serían establecidas. La pobreza que impulsaba la caza furtiva no se había evaporado. La batalla para proteger a los últimos gorilas de montaña estaba lejos de terminar. Pero entonces recordó a esos 3 cazadores furtivos, observando a los gorilas, compartiendo historias, potencialmente cambiando mentes. Recordó el momento en que Gujonda había confiado su hijo al cuidado de humanos. Recordó cómo toda una comunidad de rangers, veterinarios, informantes y aldeanos se había unido para salvar una vida. No lo sé, admitió finalmente. Pero les hemos dado una oportunidad de luchar. Y a veces eso es todo lo que podemos hacer. Regresaron al centro médico, empacaron su equipo, escribieron sus informes finales. El recinto sería desmantelado gradualmente, los materiales reciclados para proyectos futuros. El centro médico volvería a su función normal de tratar otras emergencias de vida silvestre. La vida continuaría, pero ninguno de ellos olvidaría lo que habían vivido. Las lecciones aprendidas. Las conexiones forjadas. La prueba indiscutible de que a veces, con suficiente coraje, compasión y trabajo duro, es posible lograr lo imposible. Esa noche, James estaba de pie solo en el borde del bosque, mirando la oscuridad donde sabía que en algún lugar, una familia de gorilas dormía bajo las estrellas, juntos, a salvo, vivos, y permitió que finalmente sintiera el peso completo de lo que habían logrado. Permitió que las lágrimas vinieran, lágrimas de alivio, de agotamiento, de alegría pura. Que Kesa e Imani y Gujonda habían sobrevivido. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevo trabajo por hacer, pero esta noche, solo por esta noche, permitiría que fuera suficiente que hubieran salvado una vida, una familia, un pedacito de un mundo que valía la pena luchar para preservar. Y en el bosque, bajo el dosel de hojas que filtraba la luz de la luna en patrones de plata y sombra, un bebé gorila dormía acurrucado contra su madre, protegido por su padre, rodeado por su familia. Estendido, vivo, a salvo, casa.